Hermanos israelitas, que el amor de Cristo mora en vuestros corazones. Vamos a hacer eso, hermanos. Siéntense, hermanos. No se olviden que siempre hay que recibir, así como en los colegios se reciben a su profesor, y aquí por amor al Señor hay que desilusiona a veces la juventud porque no da el ejemplo. Vamos, hermanos, en esta tarde vamos a agradecer a nuestro Dios por permitir estar reunidos delante de su presencia. Solamente para dialogar, recordar de lo que dice las Escrituras, de que ya nuestros pastores nos enseñan a las iglesias. Bien es cierto, amados hermanos, aquí, en este día, o en los días que ya estamos en la fiesta, los hermanos que siempre salen acá, siempre a veces hay recomendaciones, ¿sí? A veces recomendaciones que a veces también medias fuertes. Pero yo les quiero decir algo, amados hermanos. Por ejemplo, si un hermano sale y nos exhorta, no vaya a pensar que el hermano que nos exhortó estaba andando bien o es primero o está delante de nosotros, no, porque la exhortación viene de parte de Dios por medio de la Escritura, y si yo les doy la exhortación, yo tengo que acatarme a esa exhortación también. Te voy a decir algo, amados hermanos. Bienaventurados son los que están acá en esta fiesta, porque ustedes saben que la salvación es personal. Sí, amados hermanos, Dios, les voy a explicar, Dios no es malo, Dios no castiga a nadie, sino dice la Biblia que uno se castiga por su propia maldad. Amados hermanos, aquí nosotros, escuchen hermanos, aquí nosotros, ustedes por ejemplo, no, nosotros acá no vamos a cargar la carga del hijo, o el padre no va a cargar la carga del hijo, o el hijo no va a cargar la carga del padre, dice. Así que, amados hermanos, escuchen. Por ejemplo, ustedes, no le ha dicho a su hija, no mamá, vaya usted a la fiesta, yo no voy. ¿Por qué? De repente por usted me voy a santificar. Eso no es cierto, hermano. Dice la Biblia, el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16, dice que el padre no va a cargar la carga del hijo, ni el hijo va a cargar la carga del padre. La salvación es personal. Cada persona que quiera salvarse tiene que tratar de esforzarse, hermanos. ¿Sí? A ver, por favor, lecturas. Libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. Libro de Deuteronomios, capítulo 24, versículo 16 dice: los padres no morirán por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres, cada cual morirá por su propio pecado. Ahí está, más hermanos. Cada cual morirá por su propio pecado, dice. Dios no es malo, Dios no castiga a nadie, dice el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 19. Dios no castiga a nadie, sino que el ser humano se castiga por su propia maldad. ¿Sí? Por su propia maldad se castiga el ser humano. Dios no castiga a nadie. Dios sí castiga, pero al hijo que quiere. Pero no castiga para destruirlo, sino simplemente, ustedes saben cuándo vienen las pruebas. Las pruebas vienen cuando el ser humano se esfuerza, cuando Israelita se esfuerza, cuando está tratando de cumplir. Entonces el diablo no le gusta eso y comienza a hacer querer caer al israelita. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dejado, porque Dios va, pide permiso a Dios. Satanás va, pide permiso a Dios y le dice que quiere probarlo, entonces Dios le permite. Entonces el ser humano ya está fuerte, Israelita está fuerte en las cosas de Dios y tiene pruebas. En esa parte Dios sí lo prueba, pero no castiga para destruirlo. Así que Dios no castiga a nadie, el ser humano se castiga por su propia maldad. Amados hermanos, en esta tarde vamos a estudiar algo de las Sagradas Escrituras. Vamos a dialogar, ¿sí? Vamos a dialogar para darnos cuenta acerca de la Escritura que nos enseña, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hemos escuchado, vamos a ver acerca de la fe, ¿sí? Amados hermanos, yo quiero dialogar con ustedes, ¿sabe por qué? Para quedarnos, para entender, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces nosotros escuchamos la palabra fe, ¿sí? ¿Qué es la palabra fe? Amados hermanos, escuchen. Muchas veces nosotros vamos caminando por la calle y nos encontramos con hay diversas instituciones, hay tantas religiones hoy en día y no dice nosotros somos salvos por fe y gracia. No dicen los israelitas, se han acatado una ley antigua, nosotros ya no queremos la ley, nosotros somos salvos por fe y gracia. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, yo le pregunto a mi hermana Cecilia, ¿qué es fe para usted?
Ya. Dice la hermana, la fe es creer en algo que no se ve. Por ejemplo, mi hermana Nilda, ¿qué cosa es la fe para usted? Confiar en Dios. Hermana Santos Musulay, ¿qué es la fe para usted? La fe es tener fe, o sea, la misma cosa. Amados hermanos, dice Hebreos capítulo 11:1, dice la fe es la sustancia o es la certeza de recibir algo que no se ve. Pero hasta ahí todavía no nos dice que es la fe. La fe dice, la fe es la certeza de recibir algo que no se ve. Sí, a ver, por favor, lectura. Libro de El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se espera, la plena certeza de las realidades que no se ven. Ya está. A ver, otra lectura, por favor, a ver. En el libro de Hebreos 11:1 dice: la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Listo. Miren, amados hermanos, escuchen. La fe, y a ver, por favor, lectura. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Listo. La fe, dice, la fe es escuchen hermanos, la fe es la certeza de recibir algo que no se ve. A ver, yo les pregunto, ¿la fe se ve o no se ve? No se ve. No se ve. Entonces, yo pregunté qué es la fe, ¿verdad? Acá dice la fe es la certeza de recibir algo que no se ve. O sea, ¿qué es la fe entonces? El Espíritu. La fe es el Espíritu. Entonces, la fe viene a ser el Espíritu de Dios. Por eso cuando dice, la fe es la certeza de recibir algo que no se ve. Por ejemplo, nosotros hemos recibido el Espíritu, eso no lo vemos. La fe es la certeza de recibir algo que no se ve. Es la sustancia de eso. Entonces, ¿la fe qué viene a ser? ¿Qué dijeron que era la fe? La fe es un espíritu. Libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver, ¿qué es la fe? Sinceramente, algunos de nosotros decimos tenemos fe. La pregunta es preguntar cuándo he recibido la fe, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver, ¿qué es la fe? La fe es la sustancia de recibir algo que no sé, pero acá no dice qué es la fe. A ver, ¿qué dice? ¿Qué es la fe? Libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe, del que dice la Escritura, creí y por eso hablé también nosotros, creemos, por lo tanto hablamos. Amén. Listo. ¿Qué es la fe, dice? ¿Qué es la fe? Otra lectura, hermano. Ya, por favor. El libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Tenemos el mismo don espiritual Ahí está. de fe que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Listo. Amén. Entonces la fe, dice, es un don. El don no se ve. El don es un espíritu. ¿Sí? Entonces la fe dice que tenemos el mismo espíritu de fe. La fe es un espíritu. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, escúchenme porque acá viene la pregunta principal. Si la fe es un espíritu, a ver, escúchenme por favor. Si la fe es un espíritu, yo voy a preguntar a mi hermano Amelio. Hermano Amelio, ¿cuándo ha llegado la fe a usted? Porque seamos conscientes de que cuando nosotros nos vamos por ahí, hay tantas instituciones religiosas, nosotros conversamos con, uno dice yo tengo fe, el otro dice yo tengo fe, el otro dice yo tengo fe. Pero nosotros le preguntamos, ¿cómo ha recibido la fe tú? ¿Cuándo viene la fe? ¿Cómo llega la fe al ser humano? A ver, mi hermano Amelio, ¿cuándo llegó la fe a usted? Ya, hermano, yo llego a la fe cuando conozco esta ley. El hermano dice que él llega a la fe cuando conoce esta ley. ¿Qué dice mi hermana Zoila? ¿Cuándo llega la fe hacia su persona? Porque lo vamos a demostrar en la Biblia. Si la Biblia tiene que decir, si la Biblia dice que la fe llega cuando ha conocido la ley, entonces estamos en el camino correcto. ¿Qué dice mi hermana Zoila? No soy la. Ayúdenle, hermana Doris, por favor. ¿Cuándo llega la fe? ¿No Doris? A ver.
Ya, le quitaron la palabra. Dice a ella, cuando uno cree en Dios. Escúchenme, amados hermanos. Todos creen en Dios. Satanás también cree en Dios. Dice, también cree en Dios. Por si acaso, el diablo también cree en Dios. También tiembla, pero no se arrepiente. ¿Saben cuándo llega la fe, amados hermanos? ¿Quieren saber cuándo llega la fe? Vamos a ver ya. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. No me vaya a decir, porque yo también con Machuco también le pregunté a un hermano diciendo, hermano, ¿cuándo llegó la fe para usted? Me dijo, ay, si me cogiste, le dijo, no sé, pero seguro que el sábado va a venir la fe, me dijo. Entonces, amados hermanos, vamos a ver cuándo llega la fe al ser humano. ¿Sí? El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17 dice, la fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Ella es católica, por si acaso. A ver, vamos a ver, a ver, dilo por uno. En el libro de Romanos 10, 17 nos dice, por esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. A ver, ¿quién lectura? Dice así, luego la fe viene por él. ¿Oír qué? Por oír la palabra de Dios. Dice, escúcheme, acá no dice por oír la ley, por si acaso. Acá dice, y luego la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra? Los 10 mandamientos. ¿Cuál es la palabra? Los 10 mandamientos. ¿Dónde dice? Primera Juan 2:7. Primera de Juan 2:7 dice, hijitos, no escribo mandamiento nuevo, sino ese mismo mandamiento es la palabra, dice, o es el mensaje. ¿Sí? A ver, por favor, lectura. Libro de Romanos 17. Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Ya está, ¿ve? Escuchando la proclamación que es el mandamiento. Ya está. Entonces la fe viene por el oír, pero por el oír la verdadera palabra de Dios. Luego la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, que son su ley de Dios. O sea, quiere decir, amados hermanos, o sea, quiere decir que si nosotros decimos si tenemos fe, hemos tenido que oír la ley de Dios. Aparte de haber oído, teníamos que haber creído. Y si no hemos creído, no hemos recibido la fe. Porque Efesios capítulo 1, versículo 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, fuisteis sellados con el espíritu de la... ¿Y qué es la fe, dijimos? Espíritu, amados hermanos. Entonces, el momento que nosotros creímos, escuchamos y creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y eso es la fe. ¿Sí? Entonces dice, luego la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si la fe no se ve, escúcheme, si la fe no se ve, porque la fe es un espíritu, quiere decir que nosotros, por ejemplo, hemos iniciado esta carrera, y nosotros íbamos a ser salvos por fe y gracia. Pero yo les voy a decir, ¿saben qué cosa es fe? ¿Ya saben qué es fe? Fe es el Espíritu. ¿Y saben qué es gracia? También es el Espíritu. Pero ahora, si nosotros vamos a ser salvos por fe y gracia, como todo el mundo dice, vamos a ser salvos por fe y gracia, hay que distinguir qué cosa quiere decir gracia y qué es fe. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de fe, espíritu. Si hablamos de gracia, es espíritu. Y si hablamos de ley, es espíritu, porque la ley es espiritual. ¿Ya? Pero para diferenciar, por ejemplo, ¿qué cosa viene a ser gracia? Gracia es misericordia de Dios. Pero por misericordia, ¿qué nos mandó para tener la fe y la gracia? Vamos a ver, para aclarar, ¿qué es gracia? Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 29. Salmos capítulo 119, versículo 29. Vamos a ver qué es la gracia, en qué se constituye la gracia. ¿Sí? Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 29. Dice, apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Ahí está, mira. Aparta de mí el camino de la mentira y hazme conocer la gracia de tu ley. O sea, quiere decir que aquella persona que diga
que tiene gracia o misericordia, tiene que tener la ley. ¿Por qué? Porque aparte de mí el camino de la mentira, ya hazme entender la gracia de tu ley. O sea, la gracia viene a evolucionarse en la ley. 119:29 de Salmo. Hazme entender la gracia de tu ley. O sea, quiere decir, amados hermanos, hay una diferencia. Hay una diferencia. Si nosotros decimos que vamos a ser salvos por fe y gracia, entonces vamos a ser salvos por fe y ley. Por eso es, hazme entender la gracia de tu ley. Gracias favorece. Ahora, por ejemplo, nosotros cuando nosotros vamos, la gente te dice, nosotros vamos a ser salvos por fe y gracia. Le preguntas cuándo has recibido la gracia, no te responden y te dicen, bueno, yo tengo fe y sé que la gracia va a venir. Pero no es así. La gracia viene por oír la verdadera palabra de Dios. Y si no tienes palabra de Dios, verdadera palabra de Dios, porque hay que diferenciar entre la palabra de Dios y la Santa Biblia. ¿Qué cosa hay que decir palabra de Dios? Por ejemplo, Éxodo capítulo 31, versículo 18, creo, ¿no dice? Y entonces acabó de hablar Moisés con Dios y dice que le había dado tablas escritas con el mismo dedo de Dios. O sea, Dios mismo escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y no solamente le escribió, porque Job también dice, lo dictó con su propia boca. Por ejemplo, si usted escribe una carta acá con su lapicero, usted lo dicta y lo escribe, ¿qué viene a hacer? La carta de usted, ¿o no es así? Y la Santa Biblia, ¿qué ocurrió? Dice, Dios utilizó hombres. Y estos hombres fueron inspirados por Dios y ellos comenzaron a escribir la Biblia. Entonces, lo que escribieron la Biblia fueron los santos profetas. Mas Dios escribió su palabra de Dios, los 10 mandamientos. Entonces dice, entonces estamos viendo que la gracia viene a ser la ley. Y la fe viene a ser el Espíritu. Y cuando nosotros nos dicen, no, somos salvos por fe y gracia, y no queremos el mandamiento, ¿qué ocurre? No queremos la ley de Dios, ¿qué ocurre? No, dice, la ley no, pues son fe y gracia, la ley no. Pero, ¿ustedes creen que la ley lo desfavorece a la fe? No, dice, amados hermanos, al contrario, la fe es confirmada por la ley. Si no hay ley, la fe es muerta. Si no hay ley, la fe no sirve. Libro de Romanos capítulo 3, versículo 31. Entonces vamos a ver, mire, libro de Romanos capítulo 3, versículo 31, vamos a ver qué nos dice, ¿ya? A ver, por favor. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 31 dice: entonces, por medio de la fe, anulamos la ley. Es una pregunta, por si acaso. Ni pensarlo, por el contrario, lo confirmamos. Ahí está. Amén. A ver, otra lectura. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 31 dice: ¿creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera. Más bien la colocamos en su verdadero lugar. Ahí está. Amén. En su verdadero lugar. ¿Se dan cuenta? Luego por la fe, la pregunta es, luego por la fe, ¿invalidamos a la ley? No, en ninguna manera. Más bien con la ley la confirmamos, o con la ley lo ponemos a la fe en su lugar. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que si nosotros utilizamos la fe y no utilizamos la ley, la fe no está en su lugar. La fe no tiene validez. La fe es muerta. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta es, ¿luego por la fe invalidamos la ley? No, en ninguna manera. Al contrario, lo confirmamos, lo ponemos en su lugar a la fe. Así que aquella persona que te digo, yo tengo fe y tengo gracia y no quiero la ley, esa fe no sirve. Esa fe es muerta. ¿Por qué? Porque dice, luego con la fe, es una pregunta, luego con la fe, ¿anulamos la ley? ¿O suprimimos la ley? No, dice, en ninguna manera. Más bien con la fe, lo confirmamos, lo ubicamos en su lugar. ¿Se da cuenta? No anulamos. Así que aquella persona que diga que yo tengo fe y no tiene la ley, que no quiera la ley de Dios, entonces no sirve esa fe. No sirve, tendrá una fe muerta. ¿Ve? Por eso me dice la Biblia, hombre vano,
¿No sabéis que la fe sin obras es muerta? Mire, claro, hay una cosa acá, pues, bueno, yo tengo fe, hago obras, pero ¿qué cosa viene a hacer obras? Hay que descubrir qué cosa es la obra. Dígame. Pero acá la escritura no dice que la gracia es... A ver, ¿por qué? Ya, a ver, espérenme. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Listo. Y mirarán a mí, y quien traspasaron y llorarán como lloran por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él primogénito. Ahí está diciendo que la gracia es él. Ahora yo, antes que se siente, por favor, no se siente. Ahora yo le pregunto, ¿la ley qué es? ¿La ley es un objeto o qué es? Claro, pues, pero tiene que ser claro, para llegar a entender, porque, por ejemplo, cuando usted saluda, la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con todos nosotros. Claro. Estamos hablando por Ya está. Yo le pregunto ahora, ¿qué es la ley para usted? Ya está. Ya, por eso, permanente. Pero todavía no he acabado el estudio. Ya, por eso. Escúcheme, hermano. Si nosotros, por eso yo le estoy diciendo, si hablamos de fe y hablamos de gracia, viene a ser el Espíritu, viene a ser lo mismo, estoy diciendo. ¿Por qué? Y si hablamos de ley, viene a ser el Espíritu. ¿Sabe por qué, hermanita? Porque la ley es la que encabeza todo. Sí, por eso, pero le digo, todavía no termino el estudio. No termino el estudio, vamos a seguir ampliando. no, por lo que usted dijo, que la fe viene a ser el mandamiento, por eso que acá dice la gracia. Claro. Acá dice la gracia del Espíritu. Claro, pero... Tiene que ser la respuesta correcta, porque si no me van a preguntar, Salmo ¿cómo va a 165. decir el mandamiento? Porque acá no dice el mandamiento. Tiene que dar, o sea, correcto. Pero en Salmo 129, ¿qué dice? No, pues, pero si vamos buscando, pero no la respuesta es... No. Dice, hazme entender la gracia de tu Ley. ley. Y la ley yo le expliqué que era. El Espíritu. Ahora, si quieres saber si la ley es espíritu, dice Romanos capítulo 7, versículo 14, creo, ¿no? La ley es espíritu, la ley es el espíritu. Bueno, todavía íbamos a llegar a ese lugar. ¿Ya, hermana? Entonces, de todas maneras, la vuelta que hago, la pregunta que he hecho llega a ser el espíritu, la ley es espíritu. Pero O sea, iguales. Está bien que despierten, ¿eh? Sí, claro, está bien, pero es que todavía no llegamos a esa. A ver, por favor. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, dice: Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. Listo, dígale el versículo, por favor. Entonces, dice la palabra portadora de gracia. O sea, a ver, lo que yo quería que me entiendan, o sea, escúchenme, hermanos. A ver, escúchenme, hermanos, escúchenme. Lo que yo quería que me entienda es que si nosotros nos aferramos a que la gracia es el Espíritu, la Biblia dice que sí. Pero si nosotros no despareñamos que el Espíritu es la ley, entonces cualquiera nos va a decir que la fe, que la gracia es el Espíritu. Y nos va a seguir anulando la ley. Y ustedes saben que no es así. O sea, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a sembrar el verdadero evangelio de Dios. Y el verdadero evangelio de Dios ¿qué son? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Ven? Entonces, el mandamiento es espíritu. O sea, en la ley, el mandamiento viene a encabezar todo. Si nosotros escuadriñamos, la fe viene a ser el mandamiento. La gracia viene a ser el mandamiento. El espíritu viene a ser el mandamiento. ¿O no es así? Entonces, lo que queremos sembrar es despertar que el evangelio de Dios, que el espíritu de Dios es el mandamiento de Dios. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces dice, estamos que han de entender la gracia de tu ley. O sea, quiere decir, si aquí dice que la ley es la gracia y se va más allá, en Zacarías dice que la gracia es el espíritu, lo mismo es. ¿Por qué? Porque la ley es espíritu, la gracia es espíritu, es lo mismo, y la fe es espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros decimos tener la fe y no guardamos la ley de Dios, entonces la fe es muerta. Claro, pues entonces vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2,
versículo 20 y versículo 22. Santiago capítulo 2, versículo 20 y versículo 22. El libro de Santiago capítulo 2, versículo 20 y versículo 22 dice: ¿Quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? 22. ¿Ves cómo la fe no estaba separada de las obras y por las obras alcanzó su perfección? Amén. A ver, otra lectura, por favor. El libro de Santiago capítulo 2, versículo 20 y 22 dice: ¿será necesario demostrarte, si no sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido? 22. Ya ves que la fe, acompañada a sus obras, y por las obras su fe llegó a la madurez. Ahí está. A ver, lectura, entonces ¿qué con la lectura, por favor? En el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 20 y 22. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras? Listo. Ahora, si vamos a aclarar esta partecita, porque vuelta ya nos va a volver a confundir. Dice así: dice, hombre vano, ¿no sabes que la fe sin obras es muerta? Dice así. Y en el 22 dice que la fe con las obras se complementa y que la fe sin obras es muerta. Vamos a aclarar esta parte. Pero antes de aclarar esta parte, quiero que sepan algo. Que la fe es como el cuerpo. Si el cuerpo no tiene vida o no tiene el espíritu de vida, ¿qué es? No sirve para nada, es muerto. Dice que la fe es como el cuerpo. Si el cuerpo tiene el espíritu de vida, podemos hacer muchas cosas, estamos activos. Pero si el cuerpo no tiene espíritu, entonces ese cuerpo es muerto. Así es la fe, dice, la fe sin obras es muerto. Léalo el 26 del mismo libro, ¿eh? Y ahora sí les voy a aclarar la fe y las obras, ¿sí? A ver, vamos a ver. ¿Romanos? No, el mismo libro de Santiago capítulo 2, versículo 26. El 26 dice: porque así como un cuerpo sin espíritu Ahí está. está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Listo. A ver, por favor. Dice el libro de Santiago capítulo 2 versículo 26, dice: de la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin las obras. Ya está. Entonces, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Quiere decir, o es un ejemplo, que si nosotros, este cuerpo no tiene un soplo de vida, no tiene el espíritu de vida, no sirve para nada. Se derrama, se vuelve tierra, no sirve para nada. Asimismo, dice, la fe sin obras es muerta. Pero ahora nosotros podemos decir, bueno, yo tengo fe, ya no quiero el mandamiento, puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿a qué le llamaríamos obra? A ver, ¿a qué le llamaríamos obra? Por ejemplo, en la obra material, vamos a preguntar, obra material, por ejemplo, el apoyar a un enfermo, ¿es una obra? ¿Sí o no? El apoyar a un mendigo, el apoyar a una persona que no necesita, ¿es una obra? ¿Sí o no? Ya, pero vamos a ver una cosa. Pero primeramente, esto tiene un encabezamiento, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Si nosotros hacemos obra de esta manera, escúchenme. Si nosotros hacemos la obra de esta manera, por ejemplo, apoyamos al pobre, apoyamos al huérfano, predicamos y hacemos toda esta cosa, tiene un nombre. Tiene un encabezamiento, tiene algo mayor que eso. Eso se llama... No. Se llama... A ver, el ser el bien al pobre, ¿qué es? ¿Es una ley o no es una ley? Es una ley, o sea, si tú haces el bien, pero tiene un encabezamiento llamado... ¿La ley real? Ley. Entonces, ¿qué llamados hermanos? Libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. El cual mandó poner por obra, dice, por obra. Las 10 palabras de esta ley, que dentro de esas 10 palabras de la ley está todo. Apoyar al pobre, el hacer todas las cosas. Y no solamente vamos a hacer el bien a solamente las personas materiales, sino hacer el bien a Dios. Lo que hemos creído, pues, la ordenanza de Dios, ¿no? Y vamos a ver también de qué manera se hace el bien a Dios.
para poder tener fe y para poder hacer obra. A ver, lectura. Libro de Deuteronomios capítulo 4, versículo 3. El libro de Deuteronomios, capítulo 4, versículo 13 dice: Así les reveló su alianza y les mandó que la cumplieran las 10 palabras que él mismo escribió en 2 tablas de piedra. Ya, otra lectura. A ver, hermana Cecilia, apóyeme con su lectura, por favor. De Deuteronomio 4:13 nos dice: Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Vaya buscando Salmos capítulo 78, versículo 7. Entonces dice aquí, el cual mandó poner por obra las 10 palabras de esta ley. Mire, está mentando que aquí Él los mandó a ponerlo por obra. Las 10 palabras de esta ley. Vamos a ver qué cosa es la obra, ¿ya? Porque la obra viene desde el término espiritual, por si acaso. La obra viene desde el término espiritual. Escúcheme, quiero que me entienda. Por si acaso, si usted, por ejemplo, si usted da al pobre, ¿sabe qué dice Proverbios? Proverbios dice, aquella persona que da a un necesitado, que da algo, ¿no? Es un préstamo directamente a Dios, dice. Si usted da a un necesitado como si estuviera dando a Dios. Por eso un día dice Mateo, ¿no dice? Y los corderos se dan a la derecha y los machos cabríos a la izquierda. Y a los de la derecha, venid benditos, hijos de mi Padre, ustedes hicieron el bien. ¿Por qué? Dice, el Señor Jesús le dirá, ustedes me vieron de hambre y me dieron de comer. Me vieron desnudo y me vistieron. Me vieron enfermo y me curaron. Y aún los justos dirán, que están a la izquierda, dirán, Señor, le preguntarán diciendo, Señor, ¿cuándo hemos hecho todas esas cosas? Y Jesús responderá diciendo, de cierto te digo que si tú has dado a uno de mis pequeñitos, me lo has dado a mí. Si tú has curado a un enfermo, me has curado a mí. Si tú has dado de comer a un hambriento, me lo has dado a mí. Entonces, la obra viene desde el término espiritual. ¿Sí? Entonces dice, el cual mandó poner por obra las palabras de esta ley. Y dentro de esta ley nos manda a hacer lo bueno. Dentro de esta ley nace el hacer el bien al pobre. Y dentro de esta ley nace hacer el bien a Dios. A ver, libro de Salmos capítulo 78, versículo 7. Libro de Salmos capítulo. Para que pongan su confianza en Dios. Escuchen. Para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. A ver, Amén. otra ya, Libro de Salmos, capítulo 78, versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esa es la obra de Dios. En fin de que el ser humano ponga su confianza en Dios y no se olvide de la obra de Dios, que son, que tiene que 10 mandamientos. guardar sus 10 mandamientos. ¿Ve? ¿Se da cuenta? En cuál el hombre tiene que poner su confianza en Dios y no olvidarse de las obras de Dios. Y las obras de Dios es que guarden sus mandamientos. Ahora, la fe sin obras es muerta. ¿Qué cosa quiere decir? La fe, si no guardas la obra de Dios, que es el mandamiento, es muerta. Dios tiene 2 obras perfectas. 2 obras perfectas. Por ejemplo, a ver, mis hermanas, lo veo A ver, hermanas, ¿cuántas obras tiene Dios, dije? 2. A ver, ¿me pueden enumerar cuáles son esas 2 obras? ¿No se acuerdan? ¿No lo han leído? A ver, mis hermanos. No, 2 obras espirituales. Dios ha puesto obras espirituales. ¿Qué dijiste? La ley es una. ¿La otra es? La fe. No. No. Una obra perfecta, cual Dios ha hecho. ¿Cuál es? La primera obra perfecta. El holocausto. No. Ser humano. ¿No hay? Creó al Hombre. No. Dios hizo su obra perfecta, que es su Hijo Jesús. Cristo. 2 obras perfectas. 2 obras perfectas. Cristo, o la piedra perfecta que Dios lo ha creado. La piedra perfecta, esa es una obra de Dios, ¿sí o no? Ya está, esa es una obra perfecta. La piedra angular, eso viene a ser Jesucristo. Y la ley, yo no me acuerdo del versículo, pero dice, las 2 obras perfectas de Dios, que viene a ser
Jesucristo, el Hijo de Dios, la piedra angular, esa es la obra perfecta de Dios. Y la ley, que es otra obra perfecta de Dios. Esas son las obras de Dios. Por eso, el cual no se olvide, que ponga su confianza en Dios y no se olvide de las obras de Dios. Hacer la obra de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es guardar su mandamiento. O sea, la fe sin guardar el mandamiento es muerta. Por eso es hombre vano. ¿No sabéis que la fe sin obras es muerta? Por ejemplo, si tú dices que tienes fe y no crees en la ley, ¿tú crees que estás creyendo en el Señor Jesucristo? No crees en nadie. Solamente crees en tu fe. Y esa fe es desvanecida, es vana. ¿Por qué? Porque no tiene obras. Ahora, porque si no tiene la ley, dentro de la ley no vas a saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por ejemplo, si la ley te dice que tiene que hacer esta cosa, no tiene que hacer esta cosa, no lo haces. ¿Por qué el ser humano anda perdido? Por ejemplo, ¿por qué el hombre quiere tener 2, 3 mujeres? ¿Por qué crece la homosexualidad? La tercera parte del mundo son homosexuales. El lesbianismo, ¿por qué? Porque no se acataron a la ley. Y si tú le preguntas a un homosexual, dice, no, yo también tengo fe. Tiene fe, que le va a ir bien. Pero no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque tenía que guardar la ley y dejar de ser homosexual para ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fe no puede tener cualquier persona, sino fe solamente tiene que tener el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, no Dios. ¿Qué obras o qué resultado o qué beneficio tiene la fe? A ver, por favor. Escuchen. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, uno dirá, yo tengo fe. El otro dirá, yo tengo obra. Pero ahora la forma para que lo unan, ¿cómo lo van a unir? Y si lo llegan a unir las dos cosas, van a llegar aquí. ¿O no es así? La fe con obras va a tener que conducirlos a Cristo. ¿Se da cuenta? Uno dirá, yo tengo fe. El otro, yo tengo una obra muerta. Una fe muerta. El otro, yo tengo una obra. Vamos a unirlos. Y cuando lo unan y llegan, entonces van a tener que estar aquí. ¿Por qué? Porque la fe con obras, eso es de Dios. Y la fe sin obras es muerta. ¿Ve? Entonces, hombre vano, ¿no sabéis que la fe sin obras es muerta? Entonces, los beneficios de la fe. Ya vimos, ya vimos. La fe tiene que andar con obras. O sea, la fe tiene que caminar con la gracia o la fe tiene que caminar con la ley. ¿Por qué? Porque la fe es espíritu, la gracia es espíritu, la ley es espíritu. Pero viene a ser uno solo. O sea, si nosotros, ¿qué es la fe? Ahí está la fe. ¿Qué es la gracia? Ahí está la gracia. ¿Qué es la ley? Ahí está la ley. No es así. No nos va a conducir a otro lado. Nos vamos a llegar aquí. Porque así dice la Escritura. Así de esa forma hay que leer la Escritura. Ahora, vamos a ver los beneficios de la gracia. Por ejemplo, vamos a preguntarle a mis hermanas. Hermanas, ¿qué beneficios tiene la gracia? Perdón, la fe. ¿Qué beneficios tiene la fe? A ver, les voy a ahorrar la pregunta. A ver, una mujer, Sara, ¿tuvo fe o no tuvo fe? Sí. Ya, yo les pregunto, Sara, ¿qué recibió o qué obtuvo por la fe? Un hijo. Dos cosas. Él dice un hijo, el hermano dice un hijo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien eso? Miren, les pregunto de nuevo. Sara se benefició, Sara se benefició con la fe. Dos cosas se benefició. Sara se benefició con las dos cosas. El hermano está diciendo un hijo. Ya, Sara era estéril. No podía tener hijos, pero por fe tuvo un hijo. Pero no solo eso, sino falta otra cosa. O sea, ¿qué le impedía tener un hijo a Sara que lo tuvo por la fe? Porque era mayor. Dice que Sara era pasada de edad, y aparte que era pasada de edad, era estéril. No podía tener, pero por fe llegó a tener su hijo, siendo pasada de edad y siendo estéril. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11. Hebreos 11. Libro de Hebreos capítulo 11,
manera también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente. Ahí está. Y parió aún fuera del tiempo de la edad, Fuera de tiempo. porque creyó ser fiel el que lo habló prometido. Que el que lo había prometido. Listo. Ahora sí vamos a ver. Sara, pasada de edad y siendo estéril. O sea, había dos cosas que le impedía a Sara para no tener su hijo. Sara, siendo pasada de edad y siendo estéril. Eran dos cosas que le impedía a Sara. Pero quiere decir que la fe rompe unas fronteras. ¿Se da cuenta? Sara, pasada de edad y aún estando condenada a ser estéril, llegó a tener su hijo. ¿Por qué? Por fe. Entonces la fe hace muchas cosas, ¿se da cuenta? Pero la fe con obras. La fe con obras. ¿Ya? Entonces Sara, estando estéril y pasada de edad, llegó a tener su hijo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A usted creen que alguna persona puede agradar a Dios sin fe? O con su fe muerta, ¿ustedes creen que puede agradar a Dios? No, amados hermanos. La fe, sin fe no se puede agradar a Dios. A Dios se puede agradar con fe. Y para tener esa fe tenemos que andar en el verdadero camino de Dios. Porque sin fe no se puede agradar a Dios. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe no se puede agradar a Dios. Entonces tenemos que tener esa grande fe de poder agradar a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice: Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Él es justo, remunerador de los que lo buscan. Ahí está. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene fe tiene que creer que va a ser, que Dios existe, tiene que creer que la salvación viene porque esa fe. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que la fe es algo que no se ve, o sea, es un espíritu. Y si la fe es un espíritu, o sea, que no estamos caminando por vista, no caminando por lo que vemos, sino estamos caminando por fe. ¿Por qué? Porque el ser humano alcanza a ver hasta una cierta distancia, pero lo que nosotros estamos esperando no lo vemos. Por ejemplo, ¿qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? La salvación. ¿Y se ve? Solamente se escucha nada más. Después nosotros somos, y nosotros podemos pensar, no, pero de aquí 3 años más yo me voy a morir, ya no voy a llegar a ese día. Pero ¿qué pasa, amor? Y por eso que la fe no se ve, por eso que no podemos mirar el final. Pero no voy a aclarar esto. Entonces, ¿en qué libro nos quedamos? Hebreos 11:6. Entonces, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Les voy a explicar esa práctica. Entonces, estamos caminando por fe, no por vista, ¿sí? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben quién es el padre de la fe? Abraham. Listo. Él es el padre de la fe. ¿Sabe por qué, amados? Mire, Abraham nos enseña 2 cosas en esa parte. 2 cosas. Y y de aquí vamos a entender aquí a Abraham. Por fe, Abraham era el padre de la fe. Por fe quiso sacrificar a su propio hijo. ¿Y saben quién era la madre del hijo de Abraham? Sara. Entonces quiere decir que por fe les había llegado ese hijo. Ese hijo o sea que ellos lo querían bastante, que era imposible de perderlo, porque ellos anhelaban tener su hijo. O sea, para que ellos tengan su hijo, tenían bastante fe. ¿Ya? Entonces, mire, por fe dice que el mismo Abraham quiso sacrificarlo. No le importó, o sea, perder su único hijo. Tuvo tanta fe que quiso sacrificar a su hijo. Y en esta parte nos enseña 2 cosas. Una cosa nos enseña en que por fe puedes hacer muchas cosas. Pero otra cosa nos enseña que Abraham quiso sacrificar a su hijo. Pero que Dios le dijo, Abraham, no sacrificas a tu hijo, más bien le dice, mira a la derecha, y en la derecha ¿qué había? Entonces, ¿qué nos enseña? Que lo tenía que redimir o cambiar.
Por eso que la Biblia también nos testifica en la parte de la ley, nos dice que nuestros hijos mayores tienen que ser redimidos. Entonces le dijo, Abraham, redime a tu hijo, lo cambió con un cordero. ¿Se da cuenta? Entonces, Abraham siendo el padre de la fe. Ahora sí, viene la pregunta. Hermano, una preguntita, pero disculpe, de repente le interrumpo. Si de repente yo me he congregado antes de conocer la ley, ¿no? Y tenía un hijo mayor. Ya, le aclaro eso y me hace acordar su pregunta. Antes de terminar, ya, me hace acordar, listo. Entonces, si Abraham era el padre de la fe, sí, Abraham era el padre. La pregunta es, ¿quién es el dueño, el consumador de la fe? Espérese, ya me dijo Dios. Les voy a dar opciones. ¿Quién es el dueño, el consumador de la fe? Jehová, porque Jehová es su nombre. ¿Su Hijo Jesucristo? ¿O Abraham? A ver, ¿qué dice mis hermanos? Mi hermana Cecilia, ¿qué dice? ¿Quién es el dueño de la fe? ¿Jehová, Jesucristo o Abraham? Jesucristo. ¿Qué dice? A ver, vamos a preguntar a mi hermano, ¿cómo se llama su nombre? Disculpa. ¿Alfaro? ¿Amelio? No. Ah, ¿mi hermanito? ¿Cómo te llamas? Alfonso. Alfonso. Hermano Alfonso, ¿quién crees tú que es el dueño de la fe? ¿Dios, Jesucristo o Abraham? ¿Quién? Jesucristo dice. Jesucristo, la imagen de Jesucristo. A ver, mi hermana Ricardo, ¿usted cree que Jesucristo es el dueño, el consumador de la fe, Dios o Abraham? Recuerde que ni un mentiroso entra en el reino de los cielos. A ver, ¿qué me dice mi hermana Ricardina? Abraham. Mi hermano, Abraham. Y ahora yo estoy preguntando quién es el dueño y el consumador de la fe. La hermana dice Jesucristo, dice Abraham, la hermana dice Abraham. Mi hermana Musibay, ¿qué dice mi hermana Musibay? ¿Quién es el dueño y el consumador de la fe? Abraham. Mi hermano Amelio, ¿quién es el dueño consumador de la fe? La hermana dice Abraham, la otra hermana dice Jesucristo. No lo mientan al Señor Jehová, por supuesto. Usted que dice, le doy la opción, de repente quiere inventar ese nombre. Ya, Jehová dice, ya lo convencí. Ahora sí, vamos a ver. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver quién es el dueño consumador de la fe. Ya las opiniones de ustedes van a tener que aferrarse a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? A ver, si es Abraham, Jesucristo o Jehová. A ver, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2 dice: fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. A ver, otra versión más clara. A ver, hermano 12:2, a ver. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Escuchen. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Quién dice que es el dueño y el consumador de la fe? Jesucristo. Jesús o Jesucristo. ¿Qué decir? Sí lo dijo el hermano, acertó el hermano. Claro, y mi hermano de nuevo, lo felicitamos a mi hermano de nuevo, y ¿sabe por qué? Que a veces por ignorancia, la palabra ignorancia, amados hermanos, la palabra ignorancia quiere decir ignorar cosas. Entonces, nosotros, yo pregunté, pero claro, la pregunta la hicimos de esa manera, pero para desconcertarlos les dije que Abraham era el padre de la fe, entonces ahí se desconcertaron. ¿Sabe por qué? Porque el dueño y el consumador, o sea, escúcheme hermano, si usted cree que el dueño y el consumador de la fe es Abraham, entonces ¿dónde quedarían los seres supremos? ¿No? ¿Dónde quedarían los seres supremos? Ahora, el hermano dijo Jehová, pero dice, escúchame hermanos, para aclararlo, ¿ya? Ahora dice,
que el dueño y el consumador es Jesucristo, o Jesús, viene a ser el dueño y consumador de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué no es Dios y Dios es hacedor de todas las cosas, Jehová? ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un hijo unigénito, primogénito, la cual Él es heredar, Él hereda todas las cosas. Él es el mismo. Claro, y es el mismo, como el hermano decía, es el mismo. Entonces, el dueño, actor, consumador de la fe viene a ser Jesucristo. Él es el dueño, el consumador de la fe. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Les dije que ahora nosotros, si nosotros decimos que la fe es la sustancia, la fe es algo que no se ve. Nosotros ahorita estamos caminando, hemos tomado una carrera. Y para tomar esta carrera nosotros hemos pensado, hemos escuadrillado las escrituras. ¿Para qué? Para ver si la carrera es correcta la que hemos tomado. El camino que hemos iniciado, si nos va a llevar a la salvación. Porque hoy en día, en este globo terráqueo llamado mundo, hay más de 10.800 religiones. Y si nosotros nos vemos, dicen que todos tienen la verdad. Dicen que todos tienen fe. Ahora, ¿nosotros somos inteligentes, sí o no? ¿Somos inteligentes, sí o no? Amén, hermano. A ver, mi hermana Nilda, ¿cuándo usted es inteligente? ¿Cuándo? Cuando se aparta del mal. ¿Dónde dice? Ya. Job 28 dice que cuando la persona se aparta, dice, he aquí el temor de Jehová es enseñanza, sabiduría, mas el apartarse del mal es la O sea, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que cuando uno se aparta de lo malo, se vuelve inteligente. Y cuando uno es inteligente, ya puede escoger el camino correcto de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, nosotros no estamos caminando por vista ya. Nosotros, pues ¿sabe por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, caminamos en el día, todo el día, llega la noche y ya no vamos a poder caminar, ¿o sí? No, me va a decir yo sí camino porque tengo mi foco, mi reflector. Pero estamos poniendo un ejemplo, que el ser humano camina hasta donde ve. De ahí más allá ya no camina. Entonces la fe no se ve. La fe no se ve. El camino que hemos iniciado, el final nosotros no alcanzamos a ver. Pero nosotros lo estamos siguiendo por la fe, no por la vista, porque no podemos llegar a ver ya. ¿Sí? Ahora, si nosotros estamos en fe y mañana vamos a morir, ¿por qué nos tenemos que descontrolar? Si mañana vamos a tener, mañana quiere decir un porvenir o el futuro, mañana vamos a tener que resucitar, eso dice Apocalipsis, que todos los muertos van a levantar, y los muertos en Cristo son los que van a levantar primeros, para alcanzar la meta que hemos iniciado hoy. ¿No es lindo, amados hermanos? ¿Cuántos estamos alegres? Amén. ¿No se escucha? ¿Cuántos estamos alegres? Amén. Aleluya. Y eso es, amados hermanos. Entonces, ¿sabe por qué? Entonces no estamos caminando por vista, sino por fe. Libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice: porque nosotros caminamos en la fe. Ahí está. Y todavía no vemos claramente. Otra Biblia. Él está leyendo la Biblia católica. A ver, por favor, hermano, apóyeme con su Biblia. A ver, yo no me espérate. Libro 2 de Corintios 5, 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Ahí está. Porque por fe estamos caminando y no por vista. Pasa lectura, hermano. Por favor, no te quedes. Pasa lectura. 5:7 de 2 de Corintios. Porque por fe andamos, no por vista. Pase lectura, mi hermano. No te quedes con las ganas. Y el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice: es el tiempo de la fe, no de la visión. Ahí está. Es el tiempo de la fe, no de la visión. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano camina hasta donde ve. Por ejemplo, si usted quiere mirar hasta más allá, no ve, porque el cerro ya no está. En cambio, la fe traspasa eso. La fe traspasa a todos, porque su fe es que va a llegar a la salvación. Y si usted permanece hasta el final, como dice Mateo 24:13, solamente el que permanece hasta el final, ese será salvo. Ese será salvo. Y para permanecer hasta el final tenemos que tener ¿qué? Fe. Porque sin fe no podemos permanecer hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque ya nos viene una prueba y ya nos desanimamos y nos vamos para afuera. Por eso que este camino es de fuerte y valiente. Fuertes y valientes. Entonces estamos caminando por fe. El ser humano por ejemplo, el ser humano que ve hoy, ve lo bonito, ve lo lindo. Por ejemplo, tantas religiones que hay, no, vamos allá porque allá se ponen corbata, allá tienen un púlpito de oro, tiene ¿por qué? Porque el ser humano alcanza a ver. La Biblia dice, no mirando, escúcheme, no mirando a las cosas que se ven.
Porque esas cosas que se ven, Son temporales. ¿cuánto tiempo dura? Son pasajeras. Temporales. Dice la Biblia que las cosas que se ven son temporales. Podrás tener tu púlpito de oro, podrás tener tu iglesia de 3 pisos, de 4 pisos, pero se va a acabar. Tu fe nunca se va a acabar. Por ejemplo, el ser humano hoy día, hay que ser para ver que el mundo está confuso. El ser humano, por ejemplo, un joven hoy en día, ¿a qué se va? Por ejemplo, para mirar a una mujer, ¿qué mira primero? ¿Tú crees usted? ¿Cómo dice? Vamos a poner un joven, ¿qué mira a la joven hoy en día? Un joven a una mujer, ¿qué mira? ¿Usted cree que ese joven lo está mirando el corazón? No, ¿sabe por qué? Porque no logra ver, por eso no logra ver. El que tiene fe no más puede lograr ver. Y entonces, ¿qué hace el joven? El joven ha mirado, dice el hermano, la cara bonita. Pero igual, la mujer también. Pero ¿qué pasa? Pero esto de acá es temporal. ¿Por qué? Porque el ser humano, la mujer o el hombre es como una flor. Hoy día tiene su flor y mañana se marcha. Estos cartuchos hoy día están bonitos y la otra semana van a estar caídos. ¿O no es así? Claro, Entonces así es el ser humano. El ser humano ahora está mirando las cosas que se ven. No, ya la fe no quiere ver. No quiere alcanzar más allá. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a mirar las cosas que se ven. En cambio, la Biblia nos aconseja no mirando las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Más las que no se ven son... ¿Qué son? Eternas. Son eternas. Libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18 dice: porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Ahí está, amados hermanos. Lo que se ve es pasajero. Es pasajero. Y lo que no se ve es eterno. El camino que hemos iniciado por medio de la fe es eterno. Libro de 2 Corintios capítulo 4 versículos. Entonces, amados hermanos, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras. Las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué cosa quiere decir? La fe viene a ser eterna. El espíritu viene a ser eterno. Listo. Entonces, eso hay que ver. Eso hay que ver. Las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven hoy día, por ejemplo, estamos viendo otros parlantes. Mañana, pasado mañana, esto se va a acabar porque es una cosa pasajera. Este púlpito ya se va a acabar, se está mosquineando. Porque es una cosa pasajera. El ser humano se va a acabar. Pero el espíritu que lleva dentro y las buenas cosas que ha hecho, eso no se va a acabar. Eso va a llevar a la salvación. ¿Por qué? Porque su obra, porque su fe con obras es viva y no muere. Entonces, no hay que mirar las cosas que se ven. A veces viene un hermano todo caidito y dice: ay, ese hermano si predicará aquí, mira cómo está. ¿Por qué? Porque el ser humano está mirando las cosas que se ven. Pero no has visto al fondo de ese hermano. De ese hermano de repente es sabio. Por eso es el no mirando las cosas que se ven. Entonces, amados hermanos, la fe viene a ser un escudo. Mire, y esto ya viene la última pregunta. La fe viene a ser un escudo. Dice tomad el escudo de la fe. ¿Para qué vamos a tomar el escudo de la fe? A ver, hermanas, despierten. ¿Para qué vamos a tomar el escudo de la fe? ¿Para qué? Para protegernos del enemigo. Pero ¿con qué nos ataca el enemigo? ¿Con qué? No, está bien ya, y usted se va a cubrir con la fe, va a ser eterno. ¿Pero de qué? Porque vamos a tomar el escudo de la fe. Escúchame, hermanos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Esta es la fe. Yo veo que el enemigo me quiere atacar, voy a tomar el escudo de la fe. Pero el enemigo tiene algo con que atacarte. ¿Cómo? Dardos encendidos. Entonces, por ejemplo, enemigo, ¿saben qué cosa es un dardo? ¿Saben qué es un dardo? Es una flecha. Por ejemplo, el enemigo saca una flecha, prende fuego
y comienza a disparar. Pero estamos hablando de flechas espirituales, ¿ya? Entonces vamos a tomar un escudo. El escudo no se ve tampoco, porque la fe no se ve, sino simplemente es un escudo espiritual. Y con ese escudo espiritual vas a detener las flechas que el enemigo te va a disparar. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16. Libro de Efesios 6, 16. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Listo, vamos hermanos. Entonces, vamos a tomar el escudo de la fe, no para cubrirnos de cualquier cosa, sino del enemigo, porque el enemigo, dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, solamente para aclarar, dice que el diablo está con cuán león rugiente al acecho esperando a quien devora. ¿Y sabe a quién lo devora? ¿Sabe a quién lo devora? A la persona que no se vistió con el escudo de la fe. Pero estaremos pensando nosotros, pero la fe, pues no, la fe es algo grande. La fe es algo grande. Si yo le preguntaría a ustedes, le decía, levante la mano los que tienen fe, me van a levantar toditos, porque tenemos una fe imaginatoria. Porque la Biblia dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, entonces le dirías a este monte, muévete monte de aquí para allá, y el monte se movería, dice. Simplemente con tener fe como un granito de... ¿Ustedes lo conocen al granito de mostaza, sí o no? El granito de mostaza es así como una semillita de nabo o de repollo, así chiquitito. Dice que si tuviéramos fe así, ahora se estarán preguntando, entonces estamos equivocados. No, amados hermanos, hemos recibido el principio, hemos recibido el camino. Ahora sí, ¿cómo vamos a tener fe? Por ejemplo, la fe es el Espíritu. Escúcheme, dice la Biblia que cuando nosotros hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿cuánto nos ha dado? ¿Lo máximo o lo mínimo? Arras nos ha dado, dice, arras viene a ser lo mínimo, lo mínimo. Ahora nosotros para tener esa fe tenemos que hacerlo crecer o alimentar. En eso sí, ya estamos sembrados, falta alimentar. Sí, amados hermanos, ¿cuántos estamos alegres? Amén. No se escuche, ¿cuántos estamos alegres? Amén. A ver, démosle un fuerte aplauso para nuestro Señor, autor y consumador de la fe. Pero fuerte, amados hermanos. Amados hermanos, gracias. Gracias. Solamente quiero decirles, si en algo les ofendí, perdón, hermanos. Pero antes que se vaya, pues, la preguntita, hermano. Listo. Listo. Ahora, a ver, ahora sí, especifiquen esa pregunta. Estaba diciendo que todo primogénito se redime. Entonces, la pregunta era, si yo no he conocido la ley, todavía no he conocido, ¿no? He tenido hijos que no, antes que conozca. Claro. Tengo mi hijo mayor. ¿Lo podría redimir o no? Ya está. Listo. Ahora sí. Dice parte de la Biblia que el que con ley, el que ha conocido la ley va a ser juzgado con la ley. Y el que no ha conocido la ley es juzgado sin ley. Libro de Corintios capítulo 5 versículo 17, escúcheme, dice así, que toda persona en Cristo viene a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hoy todos son hechos. ¿Desde cuándo cuenta? Si Dios dice que toda persona en Cristo es nueva criatura y que las cosas viejas no cuentan, entonces recién cuentan de ahí para adelante. Ahora, pero si Él quiere redimirlo, no hay ningún problema. Ahora, si su hijo llega, por ejemplo, vamos a suponer, yo no he conocido, mi papá nunca me redimió, ¿sí? Yo no he conocido, yo soy primogénito. Vamos a poner un ejemplo, no, porque yo no soy primogénito, yo soy el tercero, pero, ¿ya? Entonces, amados hermanos, yo llego acá a lo que es a conocer la ley, porque la ley es la que nos hace conocer. La ley es la que nos impulsa a hacer eso. Yo he llegado acá, soy primogénito, mi papá nunca... Entonces, ¿qué hago yo? Soy responsable de mi propia vida siempre. Entonces tengo que redimirme yo mismo. ¿Ya? Entonces, toda persona que dice las cosas viejas no pasaron. No recuerda, dice Dios. Ya quedaron en el olvido. De ahí para adelante recién comienza a contar las cosas. ¿Sí? A ver, si no tienen la lectura, leo. Corintios 5, 17. Segunda o primera vez.
Ayúdeme rapidito, toda persona en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. De uno, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Ahí está. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Lo nuevo ha llegado. Y hay otra, a ver, por favor. A ver, espérate un ratito. En el libro de Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahí está. Amén. Listo, entonces, él ha tenido errores, ha tenido muchas cosas y no cuenta, y para adelante cuenta. Ahora, lo que sí es recomendable, por ejemplo, lo que sí es recomendable, él ha tenido su hijo que no lo ha redimido, pero la obligación de él está en tratarlo de convertir, predicarlo, convertirlo, y llega él, bien él mismo se va a redimir, o tiene que redimirlo. ¿Por qué? Porque él ya cuenta, estando acá. Nadie es profeta en su tierra, tiene que llevar un profeta desconocido. Claro. Entonces, es fácil. A ver, por favor, disculpa. Otra parte más Ya. dice y cada uno es juzgado por su conciencia, dice Está. en el libro de Romanos capítulo 2, 12, 3, 4, aquí voy a leer. Quienes pecaron sin conocer la ley Ahí está. serán eliminados sin que se hable de la ley. Ahí está. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. Ya, listo. Sí. Lo que yo quiero que sepan algo. Cuando nosotros no estamos, o sea, no venimos a conocer la ley, no conocemos, no hay, o sea, nosotros ya vamos a juzgar, vamos a ser juzgados sin ley. Ya nosotros llegando acá, conocemos la ley, entonces vamos a ser juzgados con ley. Pero de repente ahora pensando, entonces no era que venga a conocer para que no me juzguen la ley. Pero con la diferencia que la ley, dice Salmo, no me acuerdo el versículo que dice que el mandamiento, la ley te va a salvar. Porque San Juan 12:49 dice que el mandamiento es vida eterna. Entonces, estamos agradecidos que hemos conocido la ley. Bueno, no, hermano, no quiero ser el dueño de este púlpito. Más bien, voy a pedir disculpas a mi hermano y ya me estoy despidiendo. Gracias, hermanos, por su atención prestada. Perdónenme por si los ofendí. Pero regresa mañana, hermano. Ya, regresamos mañana. Gracias, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias, hermanitos. Gracias, Carlos, hermano, encargado. Gracias.